El trágico final de Chris Benoit fue un acto de violencia que conmocionó tanto a los fanáticos de la lucha libre como a los críticos. Pero, ¿qué causó realmente que explotara una de las mejores superestrellas de WWE? Una investigación sobre la tragedia revela muchas preguntas sobre el desenlace del crimen. Esto es lo que WWE no quiere que sepas. Me dejaré de palabras y hoy te presentaré los últimos días de Chris Benoit. El jueves 21 de junio, Chris Benoit estaba haciendo planes para el futuro. Faltaban solo 4 semanas para el 4 de julio, y uno de los luchadores profesionales más populares del mundo esperaba pasar las vacaciones con su esposa Nancy y su hijo Daniel de 7 años. Haciendo los planes, Chris Benoit hizo su llamada anual a James Robinson, un buen y viejo amigo que vivía en Peachtree City, Georgia. Era una tradición para la familia Benoit pasar la noche del 4 de julio con Robinson, quien siempre reservó un lugar de estacionamiento alejado para los Benoit, para que pudieran disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales a una distancia prudente de los fanáticos y de los buscadores de autógrafos. Benoit le preguntó a su amigo Robinson sobre su familia, su negocio y su vida. Ese era Chris Benoit, un tipo que siempre daba soluciones y escuchaba a los demás. En el vestuario de WWE, los luchadores conocían a Benoit como el tipo al que podías acudir cuando tenías un problema. La superestrella categoría R, Edge, en algún momento dijo lo siguiente: ¿molesto con la gerencia? ¿No estás seguro de cómo ejecutar un movimiento determinado? ¿Problemas con tu esposa? Habla con Chris Benoit, el chico que se ha pasado una vida entera intentando solucionar los problemas de los demás. Volviendo a sus planes de sus vacaciones, su amigo Robinson dijo que fue una conversación típica. No hubo signos de problemas, así que estaba completamente sorprendido por lo que sucedió. No había nada que pudieran mirar hacia atrás que indicara que Chris Benoit quería decir adiós. Al contrario, Robinson dice que tenía muchas ganas de ir a pasar el 4 de julio con su familia y así celebrar juntos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. 4 días después, la policía encontraría a Benoit, su hijo y su esposa muertos dentro de una casa de $1 millón en una calle tranquila en Fayetteville, Georgia. Todas víctimas del propio Benoit. Cometió los asesinatos durante un viaje insoportable a través de la oscuridad que duró 3 días, matando primero a su esposa, luego a su hijo y finalmente a sí mismo. Los amigos, la familia y los fanáticos atribuirían la tragedia a todo, desde rabia del Roid hasta depresión severa. Su empleador, la WWE, calificaría este hecho como un fenómeno extraño, un caso aislado de un hombre que estalló bajo presión. Sin embargo, no fue un caso aislado. La verdad puede ser que estemos hablando del peor acto de violencia que haya golpeado al mundo de la lucha libre en toda su historia. Y déjenme decirles que tampoco fue para nada al azar, sino que fue el resultado de más de 2 décadas en una compañía no regulada que lleva a sus trabajadores al punto de la muerte. El estilo de vida que tenía Benoit se caracterizó por una enorme ingesta de drogas para mejorar el rendimiento, cargas de trabajo de 300 días por año y traumas en la cabeza como una forma de vida. La pregunta principal en torno a la tragedia puede no ser por qué sucedió, pero sí no podemos preguntar por qué no había sucedido antes. Los últimos días de Chris Benoit se podría argumentar que comenzaron en el momento en que atravesó las cuerdas y entró en el ring por primera vez. La teatralización de la lucha profesional hace que sea fácil pensar que nunca se hace un daño grave a sus luchadores. En realidad, es tan competitivo y mucho más peligroso que cualquier otro deporte real. Un estudio reciente descubrió que los luchadores profesionales tienen 12 veces más probabilidades de morir de enfermedad cardíaca que otros estadounidenses de 25 a 44 años. Otro estudio descubrió que tienen 20 veces más probabilidades de morir antes de los 45 años que los jugadores de la NFL. A veces, el día después de una lucha me duele tanto mi cuerpo que me toma aproximadamente 10 minutos reunir el coraje para intentar levantarme y salir de la cama, dice Bret Hart, que ahora tiene 62 años y se retiró después de casi 25 años en el negocio. Durante su periodo con WCW,
Chris Benoit realizaba de 250 a 300 shows al año, un horario agotador que implicaba castigos físicos nocturnos. Uno de sus movimientos característicos fue el cabezazo destructor, en el que se zambulló de la cuerda superior y golpeó su cabeza contra un oponente. Muchos compañeros recuerdan que Benoit insistía en que sus colegas lo golpearan en la cabeza, se reía del dolor en el vestuario y luego subía al siguiente avión y se iba a la siguiente ciudad con el roster. Para hacer frente al dolor físico y al aislamiento del camino, Benoit recurrió cada vez más al mayor consuelo del luchador profesional: las drogas. Rob Van Dam, un luchador profesional de 49 años que aún sigue activo, dice que alguna vez pensó que Chris Benoit podría tener un problema, ya que él estaba tomando 30 analgésicos por día. Asimismo, dice que con el tiempo conoció al ex luchador Louis Piccoli, quien tomaba 100 analgésicos por día, así que él pensó que Chris Benoit no estaba tan mal después de todo. El desenlace de esto es que Louis Piccoli murió cuando tenía 27 años. El hijo de Chris Benoit, Daniel, nació en febrero del año 2000. Benoit rápidamente se hizo conocido como un hombre de familia que a menudo llevaba a su esposa e hijo a los eventos. Un mes antes del nacimiento de Daniel, Benoit se unió a lo que se convertiría en la organización de lucha más grande y controvertida de la Tierra, WWE. Esta compañía dominaba la asistencia y los ratings de televisión. El nuevo jefe de Benoit era Vince McMahon, quien había sido acusado a principios de los años 90 de distribuir esteroides ilegales, junto con un médico llamado George Saorian. Vince McMahon fue absuelto en el año 1994, pero su inclinación por promocionar estrellas que parecían estar usando esteroides continuó sin disminuir. El sobrino de Eddie Guerrero, Chavo, otra superestrella de WWE, encontró a Eddie inconsciente en una habitación de hotel de Minneapolis en noviembre del año 2005. Los médicos luego lo declararon muerto por insuficiencia cardíaca aguda. Esto fue el resultado de años de abuso de esteroides y analgésicos. Tenía 38 años, 5 meses menor que Chris Benoit. Benoit quedó devastado por la pérdida de su amigo. Al ver lo angustiado que estaba, Nancy le compró un diario de vida, y durante unas semanas, a fines de 2005, se sentaba, tomaba un bolígrafo y escribía. Escribió muchas cartas a Eddie, criticando el estilo de vida que ambos habían llevado. En una de sus escrituras decía lo siguiente: «Querido Eddie, estaré contigo pronto». Se desconoce si Benoit tenía o no pensamientos suicidas, pero en junio pasado, Nancy Benoit estaba cada vez más preocupada por el comportamiento errático de su esposo. Chris se había vuelto paranoico en los últimos meses. A veces no dejaba salir a su familia de la casa. Comenzó a tomar diferentes rutas al aeropuerto, ya que estaba con sensaciones de que lo seguían. Parecía siempre nervioso y temía ser despedido. El 11 de junio había sido transferido a ECW, el programa menos visto de los 3 shows de WWE en ese entonces. Según los informes, la compañía vio a Benoit como un mentor y creía que tenía un futuro a largo plazo como entrenador. Según ellos, jamás iban a dejarlo ir. La compañía y sus compañeros de vestuario veían todo normal en Chris, pero solo Nancy parecía sentir el peligro. El jueves 21 de junio llamó a una amiga cercana, que decidió permanecer en el anonimato. «Estoy muerta de miedo», dijo Nancy. «Si algo me pasa, miren a Chris». A 40 millas desde la casa de Benoit están las oficinas del Dr. Phil Austin, en Carrollton, Georgia. El viernes 22 de junio por la mañana, Chris Benoit subió al automóvil y se dirigió hacia el este por una ruta que conocía demasiado bien. El Dr. Austin era conocido en todo el mundo de los deportes y la lucha libre, médico personal de muchos luchadores. Las fotos de sus famosos pacientes cubrían las paredes de su oficina, incluida una fotografía instantánea autografiada de Chris Benoit. El Dr. Austin había recetado medicamentos a Benoit durante varios años, y según una declaración jurada, el Dr. Austin generalmente le estaba dando a Benoit un suministro de esteroides para 10 meses, cada 4 semanas.
Después de su visita con Austin, Chris Benoit regresó a casa. A las 6 de la tarde llegó un limpiador de piscinas y vio a Daniel y a Chris fuera de la casa preparando la cena en una barbacoa. Este limpiador de piscinas fue el último en ver a la familia con vida. Nadie sabe exactamente qué precipitó los acontecimientos esa noche. En algún momento, después de que el limpiador de piscinas se fue, Chris y Nancy Benoit comenzaron a discutir en el estudio del segundo piso de la casa. Chris, de 220 libras, tomó por sorpresa a su esposa, primero la dominó y luego le ató las manos y los pies con cinta adhesiva, debido a que más tarde la policía encontró sangre debajo de su rostro. Creen que Chris pudo haber golpeado su cabeza contra el piso. Chris Benoit envolvió a su esposa en una manta y luego colocó una Biblia al lado de su cuerpo. El hijo de Benoit probablemente no tenía idea de lo que le pasó a su madre. Su habitación estaba en el lado opuesto de la casa de 7.500 pies cuadrados. La policía cree que en algún momento en las próximas horas, Benoit entró en la habitación de Daniel, mientras el niño de 7 años aún dormía. Daniel era el niño más feliz del mundo. Amaba los cereales, la escuela y la lucha libre. La habitación de Daniel era un santuario para su padre. En un estante había una figura de acción de Chris a la altura de los pies. A la derecha de su pequeña cama había una silla con 2 réplicas de cinturones de campeonato. Mientras Daniel dormía, Benoit se acercó a su cama. La policía cree que lo despertó suavemente. Luego convenció a su hijo de que se tragara un poco de alprazolam, una droga contra la ansiedad que él mismo estaba tomando. Al poco tiempo después, Chris Benoit lo estranguló. Luego colocó otra Biblia al lado de su cuerpo. Luego de eso, Benoit prolongó su final durante más de un día, estando en la misma casa con los cuerpos de su esposa e hijo, sin saber qué hacer. El sábado por la tarde, al menos 10 horas después de matar a Daniel, dejó un mensaje de voz para Chavo Guerrero. Dijo que había perdido su avión y que no podría llegar antes del show programado para esa noche en Texas. Guerrero volvió a llamar a su amigo y Benoit reiteró la historia sobre la pérdida del vuelo, en un tono que Guerrero recordaría como extrañamente forzado. Benoit dijo que lo amaba y luego colgó. Desconcertado, Chavo volvió a llamar 10 minutos después y preguntó si algo andaba mal. Benoit le dijo que había tenido un día estresante y que Nancy y Daniel tenían intoxicación alimentaria y estaban vomitando. Sin embargo, todo está bien, le dijo a Chavo. Al poco tiempo después, Benoit salió de su casa y se encontró con una vecina, Holly McFague. Murmuró la misma historia sobre su esposa e hijo enfermos. McFague recordaría la conversación como extremadamente extraña. Nadie más tuvo noticias de Benoit hasta las 3:53 am del día domingo, cuando envió una explosión de mensajes de texto a Chavo Guerrero. Mi dirección física es 130 Green Meadow, Georgia, decía el primer mensaje. 2 minutos después, Guerrero recibió un segundo mensaje de texto de Benoit. Los perros están en el área cerrada de la piscina. La puerta lateral del garage está abierta. Chavo Guerrero estaba confundido. Guerrero pensó que era un mensaje viejo que acababa de llegar y volvió a dormir. Luego, 3 mensajes de texto más, todos del teléfono celular de Nancy Benoit. Fueron enviados a Chavo Guerrero en los siguientes 3 minutos, simplemente repitiendo la dirección de la casa de los Benoits. Cuando Guerrero se despertó el domingo por la mañana, intentó llamar repetidamente a Benoit. Los empleados en la sede de WWE también intentaron comunicarse con él. Estaba programado para actuar en un evento pague por ver esa noche, al cual Chris no asistió. No fue sino hasta el lunes a las 12:30 p.m. que Guerrero le contó a los funcionarios de la compañía sobre los mensajes de texto. Poco después, la WWE le pidió a la oficina del sheriff del condado de Fayette que revisara la casa de la familia. La policía tuvo algunos problemas para entrar. 2 pastores alemanes ladraron a los oficiales. Finalmente, la vecina McFague, que conocía bien a los perros, llevó a los oficiales adentro para hacer el horrible descubrimiento.
Encontraron a Chris Benoit en el gimnasio del sótano. Después de enviarle mensajes de texto a Chavo Guerrero, había quitado la barra de una máquina de pesas y se había puesto un paño alrededor del cuello. Luego, envolvió el cordón de acero alrededor de su garganta, ajustó el peso de la máquina y se ahorcó. Nancy y Daniel Benoit fueron enterrados el sábado 14 de julio en Daytona Beach, Florida. 75 personas asistieron al servicio conmemorativo en la iglesia católica Nuestra Señora de Lourdes. 3 días después del descubrimiento de los cuerpos, Christopher Nowinski, un ex luchador profesional que ahora dedicaba su vida a investigar los peligros de las conmociones cerebrales, llamó al padre de Chris preguntándole si su organización podría examinar el cerebro de su hijo. El padre de Chris estuvo de acuerdo. Los médicos descubrieron que el cerebro de Benoit se parecía al de un paciente con Alzheimer de 85 años, lleno de células cerebrales marrones y de células muertas como resultado de un trauma en la cabeza. Se sabe que lesiones similares causan cambios en el comportamiento, la personalidad y el temperamento. Desde aquel trágico hecho, para WWE, ahora es casi como si Chris Benoit nunca hubiera existido. A excepción de los registros históricos, muchas de sus luchas, DVDs y perfil han sido eliminados del sitio web de la compañía, al igual que cualquier mención de su vida o carrera. Su nombre no puede ser mencionado en televisión, ya que eso podría traer graves problemas a los comentaristas. La página web WWE Shop sacó inmediatamente de sus estantes la mercancía de Benoit. Una semana después de la tragedia, un fanático que buscaba respuestas levantó un cartel en un evento de WWE. El cartel decía: ¿por qué Chris? ¿Por qué? Funcionarios de WWE rápidamente confiscaron eso también.